¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso, Televisión y Radio Congreso. Hoy día vamos a entrevistar al analista político Juan Carlos Ramírez para conversar sobre dos temas: lo que está sucediendo hoy en Sao Paulo, Brasil, el interrogatorio de los fiscales a Jorge Barata, pero fundamentalmente sobre el tema del día, el título falso de doctor del magistrado constitucional Eloy Espinosa Saldaña. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el analista político, ingeniero Juan Carlos Ramírez, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Encantado, ingeniero Ramírez. La situación, la coyuntura, nos obliga a hablar básicamente de dos temas. El primero es el que está sucediendo hoy día en Brasil, en Sao Paulo. Es el interrogatorio de los fiscales, los dos fiscales que han viajado para interrogar a Jorge Barata. Hoy se produce el interrogatorio sobre la campaña de la señora Fujimori, campaña del 2011. No se tiene mayor información todavía, pero esta situación se ha dado en un contexto, el contexto que se ha producido en Lima, por lo cual un juzgado, no ha aceptado la resolución de una jueza que daba por terminado la pesquisa fiscal, ¿no es cierto? Por lo cual el fiscal decía que había que ampliar a 36 meses, ¿no es cierto?, la investigación por crimen organizado, creo que si no me equivoco, sobre la campaña de la señora Fujimori. Es decir, le han dado la razón al fiscal y el fiscal seguirá investigando 36 meses más. La defensa de la señora Fujimori ha apelado a la casación. ¿Cómo usted relaciona estos dos hechos, el que está sucediendo en Brasil y el que ha sucedido en Lima? Bueno, ambos en realidad, en primer lugar, muchas gracias, Ricardo, por la invitación, muy generosa. En primer lugar, creo que hay que personalizar, ¿no? Cuando uno dice la campaña o el partido o la organización, está refiriéndose a algo que se llama realismo imaginado. Es decir, es una realidad imaginada. La pregunta clave es ¿quién es? ¿Quién? Si alguien ha dado dinero por algo, ¿no?, o en algún momento se lo ha dado a alguien. Ahí viene el tema si es bancarizado o no es bancarizado, lo cual hace una diferencia muy importante en el matiz de un aporte, ¿no? Y luego, este aporte, ¿cómo continuó? Si continuó. Porque para hablar del primer tema que mencionaste, los 13 millones de dólares que tiene el señor Barata declarados en el Perú en forma de cuentas bancarias, autos, departamentos, han salido de alguna parte y no ha sido de su sueldo. Ante un jefe como el señor Marcelo Odebrecht, que parece era muy pródigo en esto de dar dinero a través de la Caja 2 u otros sitios, me imagino que muchos de los de abajo deben haber también tomado parte de ese dinero para ellos mismos. Entonces, este asunto de seguir el dinero a través de las personas y de la forma en la que estas personas han ido transmitiéndoselo, si se lo han transmitido unas a otras, es donde debe estar el centro de la investigación. Ahora, perdón. Usted entonces lo que nos trata de decir es que hablar como decimos nosotros, genéricamente no está bien, sino hay que individualizar a los actores. Es decir, si el señor Barata sería un actor, Así es. El actor que ha entregado dinero. La otra variable es cómo se entregó ese dinero, si fue bancarizado o si fue como se lo entregaron a la señora Nadine Heredia, según el propio señor Barata, en un maletín en el departamento de soltero del señor Ullantomala. Ese es otro tema. Así es. Pero no, digamos, o sea, no a una campaña electoral, no a un partido político, porque realmente eso, usted me dice que es imaginario, que no existe tal situación. No, se llama realidad imaginada como la define Harari, un gran historiador israelita.
Y efectivamente no existe, es decir, la campaña no tiene manos, no tiene bolsillos, es alguien. Como dirían nuestros amigos penalistas, el asunto es personalísimo. Es decir, son personas las que cometen delitos, faltas, no son entes. No es la campaña, no son ectoplasmas. La vez pasada un amigo mío me dice, me llamaron de Palacio. ¿Qué le dije? ¿Palacio tiene boca? ¿Quién te llamó? No, alguien te llamó. Entonces, este tema tiene que personalizarse. No puede ser que se hable en general, porque entonces cae uno en un error muy grave. Es como generalizar en cualquier otro caso. Siempre hacer estereotipos es un error. Pero para no dejar suelta la otra parte, que es esta investigación de organización criminal y lavado de activos, que tiene que ver con los cócteles en su momento y otras cosas, realmente, efectivamente, ya había terminado esa organización. En una segunda instancia se ha regresado a este asunto de continuar y se encuentra con una casación para que finalmente la Corte Suprema decida sobre todo este proceso, ¿no? ¿Qué cosa es para que el público lo entienda? Porque, digamos, somos nosotros, yo soy abogado, usted maneja los términos jurídicos, aunque es ingeniero, pero el público no tiene por qué saber qué cosa es una casación. ¿Qué es? ¿Podría decir? Es una revisión desde el inicio del proceso. Es decir, con todo lo que esto significa, es la última instancia a la que se recurre para que el ente supremo, ¿no es cierto?, analice y verifique, sobre todo porque en dos instancias diferentes se han dado dos manifestaciones diferentes. Vamos a ponerlo en el término genérico, ¿no? Claro, en la primera instancia se le dio la razón a la señora Fujimori y en la segunda no. Y en la segunda no. Entonces es una especie de dirimencia, ¿no? Podríamos llamarle dirimencia. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre la segunda instancia? Es decir, le han dado la razón al fiscal, el fiscal que está en Brasil interrogando a Barata, porque él dice que, bueno, todavía no hay una acusación, ¿no es cierto? No existe una acusación todavía y necesita 36 meses más. Entiendo que el caso de la señora Fujimori se sustentaba en que ya había vencido el plazo. Así es. El plazo procesal. Y, bueno, el fiscal dice que no, que necesitaba más plazo. ¿Cómo ve usted esto de los plazos que se amplían? 36 meses es caso ya hasta el año 2021. Así es. Es decir, es como tener una persona investigada años de años porque el fiscal de alguna manera no ha encontrado todavía los suficientes elementos de prueba para acusar. Entonces, la pregunta, no, digamos, es el caso de la señora Fujimori el que estamos viendo hoy, pero podría, digamos, aplicar a cualquier otro caso. Es si eso realmente termina atentando contra la justicia misma, porque prácticamente los juicios, además es un juicio penal, no es un juicio civil, donde generalmente uno se demora años también. Es injusto, pero en fin. Acá está en peligro la libertad de las personas, está en peligro una serie de cosas que, digamos, son muy peligrosas para alguien que se equivoque. Entonces, la gente dice, bueno, 36 meses... tener a una persona, independientemente de quién sea, si me cae bien, si me cae mal, investigada, es como que un exceso. ¿A usted le parece que esa, digamos, opinión generalizada es correcta o en algunos casos se justifican esos 36 meses? No, es correcta. Es correcta porque, bueno, tenemos a los marinos, ¿no es cierto?, que están decenios con otro proceso, por eso, decenios, ¿no? Eso me parece una especie de nueva inquisición psicológica, ¿no? Yo siempre he mantenido que la tortura de una persona en el Perú comienza cuando le llega la primera notificación. Es como el proceso de Kafka. Sí, más o menos. Que, digamos, dura ile tempore, pero... Sí. Pero ni siquiera sabía por qué lo estaban procesando, ¿no? Exactamente, pero ya solo el hecho de estar procesado te condenó. Es decir, te mantiene en un estado psicológico, ¿no es cierto?, de ansiedad. Yo coincido contigo, Ricardo, completamente. Estas cosas deberían ser rápidas porque normalmente se tienen los indicios y las pruebas desde muy temprano. En algo tiene razón el juez Concepción Carguancho cuando dice que cuando las pruebas son tan obvias y tan evidentes, uno podría declarar, como en el caso de él, las prisiones preventivas, porque le queda tan claro, con tan poco, no con tan poco, sino con evidencias tan sólidas, que la persona es culpable, que en realidad está yendo por la vía de lo que probablemente ocurra, digamos, con altísima, y valga la redundancia, probabilidad. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, a él yendo al juez Concepción Carguancho, se le imputa, ¿no es cierto? Imputa es una palabra muy grave, pero la usamos coloquialmente, que es un juez canero, es decir, que él está precisamente haciendo una
casi una sentencia previa, con los elementos de juicio que tiene según su convicción. ¿A usted le parece que eso es una crítica razonable al juez? Bueno, en primer lugar, tenemos 1.800.000 denuncias y demandas nuevas por año en el Perú. 1.800.000 nuevas. Para hacerse una idea de la carga procesal, porque denunciar o demandar en el Perú es muy barato en realidad, entonces todo el mundo se denuncia y todo el mundo se demanda. En el caso del juez Concepción Carhuancho, yo no podría, la verdad, decir que él tiene una especie de predilección determinada. Él mismo ha salido varias veces, ¿no es cierto?, en varios medios, explicando por qué él toma estas decisiones en varios casos. Yo no creo que el análisis de las probabilidades nos arroje que tiene una tendencia o un sesgo. También podría decirse, por el otro lado, que justo a él le tocan los casos más claros, los más evidentes. Se lo pregunto porque hoy día he visto como 2 o 3 columnas, bien raras además, porque todas están sintonizadas, la del colega Álvarez Rodríguez y otra más, que antes ponderaban la actuación del juez Carhuancho, de Concepción Carhuancho, pero que hoy dicen que como que ya es un juez que de alguna manera emite después sentencias previas y que las personas en principio tienen que seguir los juicios en libertad, etcétera. Pero básicamente parece que están hablando por casos emblemáticos como el de los señores Graña Miro Quesada, ¿no? Que parece que ese es el caso que mueve a que varios salgan a hablar sobre, digamos, la sobrereacción del juez. Claro, que en este caso, ¿no es cierto?, la libertad de las otras personas ha venido de otra fuente, no de él, ¿no? Y por otro lado, también se ha salido con un argumento que me parece algo extraño desde el punto de vista de lo que es la ley y la justicia, que es la forma abstracta de la ley, ¿no es cierto? Y es que se hagan diferencias por los montos de lo que supuestamente han aportado estas empresas y personas, ¿no? Porque en algunos casos se dice, no, lo que pasa es que en este caso fue menos. Bueno, la cantidad, que tampoco es menor, no es un argumento para que uno diga alguien debe estar preso o no debe estar, porque en todos los casos estamos hablando de sumas millonarias. Entonces se está tratando de tomar argumentos que son bastante jalados de los efectistas para explicar por qué en algunos casos sí está alguien preso y en otros casos no. Lo que se debería explicar es si se cometió o no se cometió el delito, si las pruebas llevan a digamos, suponer, ¿no es cierto?, que se ha cometido pues, un delito, ¿no? O sea, no sí. Si el delito es por 5 millones de dólares o por 10 millones de dólares. Eso no varía la comisión del delito. Sí, sin duda. Es que en realidad en el Perú es un bufete de abogados en forma de país. La Real Audiencia estaba en Lima. Más bien Chile es un ejército en forma de país. Desde que en 1603 la corona española lo declaró con ejército permanente por el pueblo mapuche. Esta vocación que tenemos nosotros de lo advocato hace que tengamos apelaciones tras apelaciones, revisiones al proceso en la forma, revisiones al proceso en el fondo. Y la verdad que a veces las cosas son obvias, sin embargo, no, todas estas ganas de interpretar pruebas nos llevan a años de procesos, que de verdad es una tortura para el procesado. Si es inocente es doble tortura. Además, eso sí atenta realmente contra los derechos humanos. Prácticamente es como en la época de los Luises en Francia, es decir, con las lettres de cachet te mando a la Bastilla y cuando me acuerde de ti a ver si te saco o puedes podrir de ahí años de años. Claro, el Estado soy yo. Bueno, el barón de Montesquieu es el que vino a tratar de ordenar un poco esto con los 3 poderes del Estado, ¿no? Sin embargo, evidentemente hay vasos comunicantes entre ellos, ¿no? El poder en sí mismo es algo que comparten varias personas, y cuando digo personas me refiero a personas, no necesariamente instituciones. Puede tener poder casi cualquier persona en la medida en que las demás supongan que lo tiene. Asesores, presidentes, secretarios. O sea, el poder se reparte no necesariamente por las instituciones, sino por la persona misma. Y en este caso, los jueces naturalmente tienen un inmenso poder para, con la libertad de las personas, que es uno de los 2 bienes más preciados, que son la salud y la libertad. Sobre la libertad hay un poder que, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, debería revisarse con respecto a la velocidad a la que se pueden aplicar penas que eventualmente son injustas para la persona. ¿Usted cree que esta figura penal de la organización criminal está siendo utilizada como patente de corso para prolongar 36 meses de investigaciones
simplemente porque el fiscal no logra armar un caso. Parece como que es, quiero acusarte, pero no puedo, y entonces te voy a fregar 36 meses, aunque termine no acusándote, ya te hice la vida imposible. O sea, ¿cree que se está abusando de esta figura? Bueno, es que dentro de eso también entran, digamos, elecciones, entran temas políticos, ¿no es cierto? Pero no deberían, ¿no? Porque, digamos, la justicia, precisamente como usted dice, sí, el marqués de Montesquieu hizo la separación de poderes hace más de 200 años, y la idea era que cada poder, pues, tenía su propio curso, ¿no es cierto? No se involucraba con el otro, no se dejaba presionar por el otro, pero estamos viendo que eso no es así en la realidad. Yo creo que eso no ocurre en casi ninguna parte del mundo, ¿no? En Estados Unidos sí, la Corte Suprema vaca presidentes, ¿no? El Congreso mismo, como pasó con Kissinger, perdón, no con Kissinger, con Nixon. Entonces, en este caso nosotros en el Perú sí tenemos esto demasiado interconectado, pero no solamente entre los poderes, también con la realidad vigente, es decir, en los procesos eleccionarios, el mundo político peruano está muy relacionado al Poder Judicial, al Ejecutivo, al Legislativo, y eso hace que se tomen decisiones que no siempre corresponden específicamente a este poder en particular, sino que esté relacionado con el momento político. Usted nos ha dicho que el Perú es una especie de tribunal convertido en país. De estudio de abogados. Un estudio de abogados convertido en país. Es decir, somos demasiado jurídicos. Y el otro tema que le quería tocar es uno que ha saltado hoy día en todos los periódicos, pero que ayer ya se comentaba en todos los corrillos. Es el caso del magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa. Se ha develado hoy día que no tenía el título de doctor, ¿no es cierto?, en Derecho, que presentó en su currículum en su momento al Congreso de la República para precisamente acceder al cargo de magistrado constitucional. El doctor, ya no lo podemos llamar doctor, el señor Eloy Espinosa hoy día ha manifestado que ese currículum, ¿no es cierto?, se debió a un error. Error, no se sabe de qué, de tipeo, de expectativas, no sé, se puso doctor porque pensaba hacerlo, y que era un documento preliminar, que tampoco se entiende qué cosa es un documento preliminar, y bueno, esa es su explicación o su justificación. Pero el hecho claro es que al explicar o justificar de esa manera ya admitió que no es doctor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queda el Tribunal Constitucional que está yendo que digamos ha sido favorecido por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin que nadie se lo pida, dicho sea de paso, en el caso concreto, que lo ha de alguna manera, le exige al Congreso retirar una acusación constitucional contra ese magistrado y otros 3 más? ¿Cómo queda la justicia, el Tribunal Constitucional con esa revelación que es, creo que en cualquier parte del mundo, sumamente grave, por decir lo menos? Bueno, Ricardo, queda muy mal, naturalmente, ¿no? El problema es que en el Perú tenemos una especie de mecanismo en el que creemos que la manera de arreglar algo es ponerle a alguien más encima. Por eso es que tenemos Ares de la reconstrucción, por eso creamos... Porque en realidad, al final, en esa parte, quien debería ser la autoridad suprema, porque es la elegida, es el Congreso de la República. O sea, no debería haber nadie más por encima, porque entonces vamos a tener alguien más que esté por encima de también el Tribunal Constitucional. Que no ahora es la Corte de Costa Rica. Claro, que ahora ya se erigió en una Corte Constitucional, así es, ¿cómo se llama? Americana. En una supra-tribunal constitucional, con lo cual estás tú renunciando a tu derecho fundamental como país, que es la libertad que tienes para legislar dentro de tu ámbito como país. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, se ve muy mal. Y si en el Perú la mentira fuera castigada como es castigada en Estados Unidos, realmente las sanciones serían mucho más drásticas, aunque en este caso creo que van a ser drásticas. Pero acá no estamos hablando solamente de una mentira. Sí. Acá es, digamos, timar al Congreso de la República, timar a la comunidad jurídica, a la ciudadanía, porque... Sí. ¿Usted cree que... el señor Eloy Espinosa debería renunciar? ¿Lo deberían convocar sus propios colegas por decirle, oye, con tu actitud lo que estás haciendo es deslegitimando la moral del tribunal, o sea, de todos nosotros, porque si no pretenderás que te apoyemos, ¿no? O sea...
Ricardo, yo creo que la vocación de renuncia es algo que no existe en el Perú y nunca ha existido. Yo no conozco a nadie que haya renunciado. Cuando alguien ha renunciado es porque alguien lo ha votado y entonces parece que renuncia, ¿no? Como yo decía la vez pasada, el problema del opuesto al ser no es el no ser, sino el parecer. En el Perú todo parece, ¿no? Naturalmente que si fuéramos de otras culturas, como el ministro inglés que renunció porque llegó tarde, y llegó tarde 2 minutos, ¿no? Y le dio tanta vergüenza que renunció, tuvieron que por llegar tarde. Imagínate si nosotros renunciáramos por llegar tarde, bueno. O sea, no queda nadie, ¿no? Claro, no queda nadie. La misma Cámara le dijo, sí, ya, no renuncies porque ya está, claro, no exageres. Ya, te perdonamos esta pero vez. Es un gesto de, claro, digamos, de decencia extrema. En nuestro caso, la vocación de renuncia, es decir, la cantidad de argumentos que nos inventamos los peruanos para no renunciar son de lo más variopintos, alucinantes, ¿no? Bueno, el del magistrado es increíble, es decir, es un error, sí. Es un documento preliminar, esa es su explicación, su defensa. No hay manera de justificarlo. O sea, bueno, yo espero que realmente sus propios colegas no lo justifiquen, claro, ¿no? Porque sería increíble. Es que yo creo que... E indignante y sublevante. Ricardo, comparto tus sentimientos totalmente, pero vamos a ponerlo como es. Si una persona es capaz de hacer esto, es decir, de inventar un título, ¿no es cierto?, y llamarle error, documento preliminar, te imaginarás que es bastante capaz de no renunciar. O sea, pues claro, ya lo está justificando. Claro, si ya es de esta naturaleza, va a continuar siendo de esa naturaleza. Si él renunciara por vergüenza, nunca hubiera hecho el acto anterior. Es decir, nunca se hubiera presentado como doctor sin serlo. Entonces, en realidad estás hablando de la misma personalidad que está actuando en concordancia con su forma de ser. Que evidentemente es incompatible con la de un magistrado constitucional, sí, cuyo mínimo, digamos, lo mínimo que se puede exigir es una honestidad intelectual. Sí. Claro. Es el mínimo requisito, aparte de los títulos, porque cualquiera puede tener títulos, puede ser una persona pues despreciable, una persona moralmente incapaz, pero para emitir una justicia constitucional que supuestamente está por encima de toda la justicia, lo mínimo es honestidad intelectual, que sí, evidentemente en este caso no lo estamos viendo. Bueno, la honestidad en todo sentido, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la honestidad es integral. Es decir, si tú eres deshonesto, por ejemplo, con el dinero, es más fácil que seas deshonesto con los títulos. Claro. Es decir, es más o menos lo mismo, ¿no? Una persona decente y honesta es decente y honesta en prácticamente todo. No se perdonaría este tipo de faltas que en este caso particular son graves, porque estás hablando del ente supremo en el Perú para la interpretación de su Carta Suprema, que es la Constitución. Entonces no nos podemos dar el lujo de suponer que esto es un tema menor, un error, algún documento preliminar. En algún momento el Perú tiene que cambiar, francamente, para que el libro La historia de la corrupción en el Perú, ¿no es cierto?, de nuestro amigo Alfonso Quirós, que murió temprano, creo que ya abrumado de tanta corrupción que había él encontrado desde 1750 hasta el 2013, esta corrupción tiene también unas raíces intelectuales y unas raíces prácticamente anímicas. O sea, la corrupción no es solamente que la gente hace dinero sobrevaluando obras, ¿no es cierto?, pagando coimas. Es que más adentro hay una parte anímica que lo lleva a ser corrupto. En este caso, al poblador peruano, no al poblador, a sus dirigentes. ¿Cómo afecta? Es la última pregunta que le tengo que hacer porque queda solamente un minuto. Lamentablemente ha sido un placer este intercambio de ideas. ¿Cómo queda la acusación constitucional que no sé si se verá hoy día en la comisión permanente, pero que está por verse en cualquier momento? Una acusación constitucional precisamente contra el magistrado Eloy Espinosa, curiosamente, está muy ligado este magistrado a los errores, porque supuestamente corrigieron un error en una votación, un error de cómputo, para lo cual reinterpretaron un voto de un magistrado que ya no puede emitir su opinión porque está enfermo, y a raíz de eso los marinos terminaron siendo juzgados, están siendo juzgados después de 30 años. Se declaró que no había prescrito su caso, también por un error. Entonces, ese es el caso por el cual el magistrado Eloy Espinosa y otros 3 más, que fue ponente, ¿no es cierto?, el ponente de esa situación,
está siendo acusado constitucionalmente. ¿Cómo cree que afecta lo que acaba de suceder? Bueno, afecta mucho, porque además debería esto abonar en el tema de que el Congreso haga valer la soberanía del Perú, ¿no es cierto? Como en su momento la ha hecho valer Estados Unidos, que no pertenece a la Corte Interamericana, o Venezuela, que tampoco le hace caso a la Corte Interamericana, o 2 o 3 países más, entre ellos Brasil, que tampoco le hace caso porque sería renunciar a su propio fuero. Entonces ya mejor no tengamos ninguna institución en el Perú y que todo se remita a la Corte Interamericana. Yo creo que el Congreso en este sentido sí debe ser muy sólido, porque la soberanía del Perú viene expresada por estas instituciones importantes, de las cuales el primer poder es el Congreso y debe hacer valer la soberanía de nuestra patria. Y las justificaciones de que la sanción a estos magistrados, que se pide la destitución de uno, que es Eloy Espinosa, de los otros hay suspensión por 30 días en el lapso de sus vacaciones, o sea, prácticamente van a seguir. Pero quienes los justifican, quienes los defienden, dicen que es un golpe de Estado, un atentado contra la democracia. ¿Usted le parece, es la última pregunta que le hago, válido eso? Sí, sobre todo porque además está en proceso en el Congreso. O sea, no es que haya habido un resultado, ¿no es cierto?, una sentencia, nada. Estaba en proceso y en el proceso es que se ha manifestado la Corte Interamericana. Por lo menos han debido esperar que termine un proceso interno en el Perú. O sea, para entenderle bien, esas explicaciones o justificaciones que se dan para defender a estos magistrados de que acusarlos es un atentado contra la democracia no son ciertos. No, porque es un proceso que el Congreso tiene todo el derecho de hacer. Y que está en la Constitución. Pero claro, es que si no se daría ninguna acusación constitucional, se tendrían que eliminar. Es que, Ricardo, si no sería admitir que hay un grupo de personas en el Perú que es absolutamente intocable, es decir, no lo puede tocar absolutamente nadie, ni Dios. Eso no es aceptable en una democracia, ¿no? Ingeniero Ramírez, ha sido un placer tenerlo en el programa. Para mí, Ricardo, gracias. Ha sido una conversación muy fructífera. Como siempre, el público sacará sus propias conclusiones. Y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.